¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Es la pregunta que hace el apóstol Pablo en el capítulo 6, versículo 1 de Romanos. Este tema de hoy aquí en Radio en Oración, en donde damos los buenos días, feliz día y saludamos a todos nuestros oyentes, resumen devocional, es la continuación del tema de ayer. Ayer hablé del reino de la gracia, pero hay que terminar la idea de Pablo, inspirada por el Espíritu Santo. Y él nos hace una pregunta después de habernos explicado el reino de la gracia. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Anhelo tu presencia, yo quiero escuchar. Éxitos de 100. Son las 6:43. Hay un pastor que se llama José Olivares. Él dice en uno de sus sermones: si no te quebranta la palabra de Dios, te quebrantará el pecado. La diferencia es que la palabra te consuela, el pecado te destruye. Y ciertamente es así. Aunque al principio no lo lográbamos notar después que conocimos a Cristo, y cada vez que nos profundizamos en la comunión con Él, en su gracia vamos entendiendo lo universalmente destructivo que es el pecado. No hay cosa más destructiva en el ser humano que el pecado. No es el cáncer, no es el SIDA, no son las guerras. El pecado, el origen de todo. Es algo que destruye hogares, destruye familia, destruye ministerio, destruye amistades, destruye matrimonio, destruye todo lo que toca. El pecado. No lo lográbamos ver antes, pero la gracia de Cristo en su medida nos va viendo y haciendo ver lo destructivo. Como pastor logro percibir y ver cómo el pecado destruye familias, negocios y muchas cosas más. Y es mi deber, pues, con la palabra de Dios, ayudar a los hermanos y ayudarme a mí también a no dejar que el pecado nos destruya. El apóstol Pablo, después de habernos hablado de la gracia, de esa gracia divina de Dios, nos dice: pero abusaremos de la gracia, tendremos licencias para pecar, como dicen algunos comentaristas. No, de ninguna manera no vamos a perseverar en el pecado. Esa palabra perseveramos, que por cierto es un verbo activo presente, que quiere decir continuaremos activamente en el pecado. No, así no va a ser. Pues lo que hemos muerto, los que verdaderamente morimos al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Y nos hace una confrontación. ¿Tú estás muerto al pecado o estás vivo a él? Esa es la primera pregunta. Porque si estás muerto al pecado, no puedes vivir obedeciendo a tu cuerpo pecaminoso. Pero si estás vivo, obviamente que vas a vivir a tu cuerpo pecaminoso. Ahora bien, escuche esto. Lo que Pablo quiere decirnos entonces es que nuestro cuerpo murió al pecado y nuestra alma ahora vive para Cristo. Es decir, antes nuestras almas estaban muertas y condenadas, y nuestro cuerpo vivo al pecado. Ahora todo se volteó para la vida eterna. Ahora nuestro cuerpo está muerto al pecado y nuestra alma vive para vida eterna. Entonces el apóstol Pablo nos da una serie de consejos a los que ya estamos bajo la gracia. Y una de las cosas que nos dice, nos recuerda: acuérdate que tú te bautizaste en Cristo Jesús y que fuiste bautizados en su muerte. Ese bautismo que hacemos público y donde varios testigos y la iglesia hacemos evidente y patente que ya no estamos vivos hacia el mundo, hacia el pecado, sino que estamos muertos hacia ellos para vivir ahora en Cristo Jesús. Y el apóstol Pablo dice algo que a mí me gusta. Mire, considérese muerto. Repito, considérese muerto. Considérese muerto al pecado. Esa palabra considerado es una palabra de contabilidad, por cierto. Pablo no dice que contemos o consideremos el viejo hombre como muerto para siempre. Pocas palabras. Cuenta que tú estás muerto. Tú estás muerto para el pecado. Considérate ahora vivo.
no dejes. Y termina el consejo. No deje que reine el pecado en vuestro cuerpo mortal. Ya estás muerto para el pecado. Así que no se trata de pecar para que gocemos de la gracia. Se trata de gozar de la gracia, considerando que ya estamos muertos hacia el pecado. Que Dios les bendiga. Y permítame hacerte y hacer en este momento una oración. Señor Jesús, cada día más es mi súplica y mi ruego que me ayudes a andar muerto hacia el pecado, a caminar muerto hacia el pecado, vivo para ti. Aparta mis pies, mis manos, mis oídos y mis ojos, mis pensamientos de cualquier pecado. Guarda también a mis hermanos de tal manera que comparte con nosotros a través de estos espacios radiales. Señor, tuya es la gloria y la honra, por siempre y para siempre. Gracias por haber salvado nuestras almas. Amén. Es tu música. Son las 6:49.